Prólogo. El trono del silencio. La lámpara de aceite arde ya con una luz cansada. La tinta se ha secado en los bordes de mis dedos. En los corredores del palacio todo duerme. Solo yo permanezco despierto. Escribo en la cámara donde se guardan los registros del reino, allí donde el tiempo se convierte en memoria y la memoria en advertencia. Fui escriba del rey Salomón. He visto ejércitos marchar bajo estandartes pesados de polvo y hierro. He visto reyes levantar la voz para ordenar lo que sus corazones no sabían sostener. He visto coronas de oro inclinar cabezas que no habían aprendido aún el peso del mando. Sin embargo, nada de eso explica la permanencia de su reinado. No fue la espada, no fue la riqueza, no fue siquiera la fama de su sabiduría. Fue el silencio. Antes de que el rey hablara, la sala ya se ordenaba. Antes de que pronunciara juicio, los corazones comenzaban a inquietarse. Su autoridad precedía su voz. He decidido escribir lo que presencié, porque el mundo olvida con rapidez aquello que no grita. Los hombres de hoy creen que el poder necesita ruido, que la fuerza se impone por volumen, que la autoridad debe exhibirse para existir. No fue así con él. Cuando otros reyes se apresuraban, Salomón esperaba. Cuando otros llenaban el aire de palabras, él ofrecía quietud. Y en esa quietud cada hombre quedaba frente a sí mismo. Aprendí que el silencio no era ausencia en él, era dominio. Muchos temen el silencio, porque el ruido tranquiliza la inseguridad. El silencio, en cambio, la revela. He visto hombres hablar sin descanso para no ser olvidados. He visto consejeros llenar el aire de frases por miedo a perder relevancia. Y he visto al rey permanecer en calma hasta que el exceso se agotaba por sí solo. Entonces hablaba, pocas palabras, justas, finales, y nadie necesitaba discutir. La sabiduría de Salomón no nació de tomar, nació de pedir. Recuerdo la noche en que subió a Gabaón. Yo aguardaba fuera de su tienda. No oí la voz de Dios, pero vi el rostro del rey al amanecer. Había recibido algo que no se conquista, una sabiduría concedida. Ese don no infló su orgullo, lo aquietó. Porque donde el orgullo multiplica palabras, la sabiduría las reduce. Con los años comprendí algo que ningún pergamino enseñaba. Todo reino se construye dos veces. Primero se levanta con muros, leyes y ejércitos. Después se levanta en el interior del gobernante. Allí donde nacen la contención, el discernimiento y el dominio de sí. El mayor edificio de Salomón no fue el templo, fue la corte silenciosa de su propio corazón. Desde ese lugar surgían decisiones sin ira, paciencia sin debilidad y autoridad sin amenaza. Algunos hablaban contra él y quedaban expuestos. Otros aprendían a esperar con él y salían transformados. Escribo estas líneas porque el silencio ha sido mal comprendido. No es cobardía, no es evasión, no es vacío. El silencio de Salomón era activo, deliberado, disciplinado. Y cuando la acción llegaba, llegaba exacta. No escribo para enseñar a hablar. Escribo para recordar el arte olvidado de callar correctamente. Responder sin pánico, actuar sin ruido. Cada hombre gobierna algo, su casa, su trabajo, su mente, su futuro. Y todo gobernante enfrenta la misma elección, el poder que grita y se desgasta o el poder que calla y permanece. Yo vi un hombre sentarse en ese trono. Y antes de que mi tinta se seque y mi memoria se apague, dejo constancia de ello. Capítulo 1. La corona antes de la voz. El sol apenas rozaba los pilares del palacio cuando la sala del consejo comenzó a llenarse de voces. El mármol aún guardaba el frío de la noche, pero el aire ya estaba cargado de urgencia. Los consejeros entraban uno tras otro, con pergaminos bajo el brazo y argumentos preparados antes de tomar asiento. Cada uno traía una necesidad que reclamaba prioridad. La frontera norte exigía refuerzos. Los mercaderes presionaban por nuevas rutas. Los sacerdotes solicitaban mayor autoridad en el templo aún inconcluso. Cada petición venía envuelta en la misma convicción silenciosa. La mía es la más urgente. Había mucho que decir, y todos querían decirlo primero. Yo ocupé mi lugar al fondo de la sala. La tablilla descansaba sobre mis rodillas. El estilete esperaba entre mis dedos. En otras cortes, a esa hora el rey ya habría alzado la mano para imponer orden y los escribas habríamos comenzado a perseguir sus palabras. Aquí no. Salomón aún no entraba. Su ausencia prolongaba el murmullo. Los hombres afinaban argumentos, ensayaban frases, se interrumpían incluso antes de que la audiencia comenzara. Cuando el rey apareció, nadie lo anunció. No hubo bastón golpeando el suelo. No hubo voz proclamando su llegada. Simplemente cruzó la sala. Su paso era tranquilo, casi desapercibido.
Tomó su asiento y apoyó las manos sobre los brazos del trono. Alzó la vista hacia los consejeros. El murmullo no cesó de inmediato, pero comenzó a debilitarse, como si el aire mismo hubiera cambiado de peso. Un anciano inició su petición con voz solemne. Otro lo interrumpió antes de que terminara. Un tercero añadió detalles innecesarios, convencido de que la abundancia de palabras reforzaría su causa. Las voces se superponían, ansiosas, competitivas, impatientes. El rey no dijo nada, observaba. No había dureza en su mirada ni impaciencia, tampoco distracción, solo una atención quieta, sostenida, como si cada palabra pronunciada en la sala estuviera encontrando su lugar en un orden invisible. El rey sabía algo que los demás aún no comprendían. Cuando se espera lo suficiente, las voces se ordenan solas. El impaciente se delata por su prisa, el inseguro por su exceso de explicación, el deshonesto por la incoherencia de sus propias palabras. No necesitaba imponer silencio. El silencio hacía el trabajo. Pasaron instantes largos. El que había alzado la voz primero comenzó a hablar más rápido. El que temía ser ignorado añadió razones que nadie había pedido. El que fingía certeza empezó a contradecirse. La sala se iba revelando a sí misma. Yo observaba desde el fondo, sintiendo que algo invisible se acomodaba en el ambiente. No era la discusión lo que encontraba orden. Eran los hombres. La autoridad del rey había entrado en la sala antes que su voz. Cuando finalmente habló, no elevó el tono. No explicó de más. No defendió su lugar. Pronunció pocas frases, claras, breves, definitivas. La disputa se extinguió sin necesidad de réplica. Los pergaminos descendieron. Las miradas se desviaron. Yo anoté las palabras del rey, como era mi oficio, pero comprendí que lo decisivo no había sido lo que dijo. Había sido el espacio que sostuvo antes de decirlo. Al terminar la audiencia, los consejeros comenzaron a dispersarse por el pasillo de piedra que conducía a los patios interiores. Uno de los más jóvenes caminó a mi lado. Aún llevaba en el rostro la agitación del debate. ¿Por qué esperó tanto antes de hablar?, me preguntó en voz baja. ¿No temía perder el control de la sala? Miré hacia el corredor por donde Salomón se alejaba, su figura recortada por la luz de la mañana. El control no se pierde cuando no se habla, respondí. Se revela quién lo posee. El joven frunció el ceño, como quien guarda una frase que aún no sabe usar. Permaneció en silencio. Yo también. Mientras regresaba a mis labores, comprendí algo que nunca había aprendido en los registros del reino. Hay coronas que se forjan en oro y hay coronas que se forjan en contención. Las primeras brillan, las segundas pesan, y solo las que pesan sostienen un reino cuando las voces se levantan. Capítulo 2. Sabiduría pedida, no tomada. Aún no llevaba mucho tiempo en el trono cuando Salomón ordenó preparar una caravana para subir a Gabaón. No dio explicación. La orden fue breve, pronunciada al caer la tarde, como si la decisión hubiera estado formándose en silencio mucho antes de ser dicha. Partimos de noche. Los guardias avanzaban con paso cansado. Las bestias de carga resoplaban bajo el peso de los utensilios del sacrificio. El camino ascendía entre sombras. No había luna, solo el rumor del viento rozando los matorrales secos y el lento crujir de la caravana sobre la piedra. Nadie preguntó por qué viajábamos a esas horas. Algo en el rostro del rey disuadía cualquier curiosidad. No era prisa lo que mostraba, era gravedad, como si cargara una pregunta demasiado grande para ser compartida. Salomón cabalgaba en silencio, con la mirada fija en el sendero oscuro, como quien busca una puerta que no puede verse desde lejos. No habló durante el trayecto, tampoco dio órdenes innecesarias. La caravana avanzaba como si todos supiéramos, sin saber cómo, que aquella subida no era un viaje político, era una búsqueda. Y las búsquedas verdaderas rara vez admiten testigos. Cuando llegamos al altar de Gabaón, el rey desmontó y pidió quedarse solo. Los sirvientes levantaron la tienda con rapidez. Yo permanecí cerca, fuera del umbral, con los registros en la mano y la lámpara encendida. No vi lo que ocurrió dentro. No escuché voz humana. No hubo canto, ni proclamación, ni palabra que pudiera ser escrita. Solo el viento moviendo la tela y el rumor inquieto de los animales en la oscuridad. La noche pasó sin que nada visible ocurriera. Pero al amanecer, cuando la tela de la tienda se abrió y Salomón salió, su rostro no era el mismo. No traía júbilo, no traía orgullo, traía silencio. No el silencio vacío del cansancio, sino el silencio cargado de quien ha recibido algo que no puede ignorar. No explicó lo sucedido, no ofreció relato alguno.
Mientras los sirvientes montaban el campamento, me acerqué con el registro abierto, esperando instrucciones para el regreso. El rey me miró apenas un instante. No he pedido lo que otros reyes piden, dijo. Nada más. No pregunté. Con el tiempo supe lo que había ocurrido aquella noche. No había pedido victoria sobre enemigos, no había pedido riquezas, no había pedido larga vida. Había pedido comprensión, un corazón que escucha, una mente capaz de discernir sin torcer la justicia a favor del poder. Había pedido una sabiduría que no se toma como botín, sino que se recibe como carga. Mientras descendíamos de Gabaón comprendí algo que nunca había considerado. Existen dos maneras de buscar poder. Una se apodera, la otra se arrodilla. La primera corre hacia lo que puede tomar, la segunda espera lo que debe recibir. La primera acumula ventaja, la segunda acepta responsabilidad. La ambición desea moverse antes de entender. Teme pedir, porque pedir admite dependencia. La sabiduría comienza precisamente donde la ambición se detiene. Comienza con una confesión que el orgullo rara vez sabe pronunciar. No veo con suficiente claridad por mí mismo. Pedir lo que pidió Salomón no era un gesto piadoso, era peligroso, porque pedir discernimiento es aceptar que una vez recibido ya no existe refugio en la ignorancia. El que recibe sabiduría ya no puede fingir que no sabía. Cada decisión pesa más, cada desviación se vuelve consciente. Comprendí también que la sabiduría no se deja tomar, resiste la posesión. Puede estudiarse el lenguaje de la justicia, memorizar proverbios, aprender las fórmulas del gobierno. Pero sin alineación interior, todo eso se vuelve apariencia, información sin discernimiento, herramientas sin dirección. Muchos desean sabiduría, pocos desean el peso que trae consigo. La ambición prospera en el movimiento constante. El silencio la incomoda. En el silencio la ambición se oye a sí misma y descubre su hambre. La sabiduría, en cambio, crece en ese mismo silencio. No porque el silencio sea vacío, sino porque permite que el deseo sea examinado antes de convertirse en acción. Cuando volvimos a Jerusalén, el reino no había cambiado. Los conflictos seguían allí, las fronteras seguían tensas, las peticiones continuaban llegando. Pero algo había sido ordenado en el centro del rey. No podía verse como se ve una muralla nueva, pero se percibía en la forma en que escuchaba, en la lentitud con que decidía, en la manera en que cada juicio parecía pasar primero por dentro antes de caer hacia afuera. Entonces comprendí una última cosa. Lo que se toma puede perderse. Lo que se recibe de esta manera permanece. No porque garantice obediencia perfecta, sino porque deja dentro del hombre un testigo que ya no puede callar. La sabiduría no promete facilidad, promete exigencia. No alivia la carga del que gobierna, la vuelve consciente. Capítulo 3. El temor del Señor como fundamento. El templo aún no estaba consagrado. No había oro cubriendo los muros ni humo de incienso elevándose desde los altares. La piedra permanecía desnuda, conservando el frío de la noche. El aire del recinto era limpio, casi áspero, como si el lugar todavía estuviera aprendiendo a respirar. El edificio estaba en pie, pero aún no habitado por el rito. Había en él un silencio particular, distinto del abandono. Era un silencio de espera. Salomón entró solo. Yo lo seguí a cierta distancia, procurando no anunciar mi presencia. Sabía que aquel lugar no admitía interrupciones. No había guardias, no había músicos, no había sacerdotes. Solo el eco leve de los pasos sobre la piedra y la amplitud del recinto aún vacío. El rey se detuvo ante el altar sin fuego. No levantó las manos, no pronunció oración en voz alta. Simplemente inclinó la cabeza. Nada visible ocurrió durante largo tiempo. No hubo señales, no hubo palabras. Pero aquel gesto, sostenido en la quietud del templo incompleto, pesaba más que cualquier proclamación. El rey que gobernaba a hombres se inclinaba ante Dios, no para ser visto, no para ser recordado, sino para colocarse en su sitio. Comprendí entonces algo que ningún decreto real podía enseñar. La autoridad no se funda primero en la capacidad de decidir, sino en la disposición de inclinarse. El fundamento del reino no estaba en los muros que pronto serían cubiertos de oro. Estaba en ese gesto oculto que nadie celebraría. Días después llegaron visitantes de tierras lejanas, hombres formados en astronomía, matemáticas y lenguas antiguas. Traían acertijos, paradojas y razonamientos complejos. No venían solo a saludar al rey de Israel, venían a probarlo. Querían medir su mente contra la de ellos. Hablaban con rapidez, sus argumentos se desplegaban como armas pulidas. Cada frase buscaba imponerse sobre la anterior. Esperaban impresionar, dominar, vencer.
Salomón los escuchó en silencio. Cuando respondió, no compitió, no presumió su intelecto, no intentó derrotarlos en su propio juego. Sus respuestas eran claras, ordenadas, precisas, pero no estaban afiladas para humillar. Había en ellas una quietud que los hombres no podían replicar con técnica alguna. No era la agudeza lo que dominaba la sala, era el lugar desde donde hablaba. Al despedirse, uno de los extranjeros murmuró en su propia lengua, creyendo que nadie lo entendía. Su mente es grande, pero no es su mente lo que gobierna. Yo asentí en silencio. Habían reconocido algo que muchos no veían. El intelecto del rey no ocupaba el trono, servía a algo más alto. Con los años comprendí la distinción que Salomón encarnaba sin necesidad de nombrarla. Existe un conocimiento que afila la mente, y existe un entendimiento que ordena el alma. El primero puede aprenderse, el segundo debe recibirse. El rey no despreciaba el intelecto, lo colocaba en su lugar. Sabía que cuando la mente se sienta en el trono, comienza a confundir comprensión con control, análisis con autoridad, explicación con verdad. La mente es una herramienta poderosa, pero cuando gobierna sola, aprende a justificar incluso aquello que la conciencia rechaza. Salomón no fue sabio porque pensara con mayor audacia. Fue sabio porque se inclinó primero. La astucia navega buscando ventaja. La sabiduría navega buscando verdad. El poder guiado únicamente por el intelecto se vuelve utilitario. Las personas se transforman en variables. La verdad se vuelve flexible. Los fines comienzan a justificar los medios. La reverencia contenía al rey cuando su propia capacidad podía tentarlo. No lo hacía menos inteligente. Lo hacía menos peligroso. Ese temor del que hablaban los antiguos no era terror ni superstición. Era reverencia. El reconocimiento sobrio de que la realidad no se inclina ante la preferencia humana, de que la verdad no nace del yo, de que la sabiduría no se autocrea. Ese reconocimiento anclaba el alma del rey. Cuando el elogio y la crítica cambiaban, su orientación no se movía con ellos. No buscaba aprobación, buscaba alineación. Por eso su silencio no era vacío, era atención. Escuchaba antes de responder, pesaba antes de actuar, esperaba antes de decidir. Quienes dependían de la manipulación temían ese silencio porque no provocaba reacción. Y en ese tiempo ralentizado, la sabiduría encontraba espacio para aparecer. Muchos reyes gobernaron con ruido y cayeron con rapidez. Salomón gobernaba desde una inclinación previa. Donde el orgullo asume suficiencia, la sabiduría exige reverencia. No reverencia ciega, sino colocación correcta, la mente al servicio de la verdad y no por encima de ella. Con los años, el intelecto se desgasta, la memoria falla, la rapidez disminuye, pero el fundamento permanece. Por eso la sabiduría de Salomón no resonó por su brillantez, sino por la estabilidad de su raíz. No porque su mente fuera inigualable, sino porque su lugar interior estaba bien ordenado. Capítulo 4. La disciplina del silencio. El salón estaba lleno de copas de bronce y risas diplomáticas. Enviados de reinos vecinos celebraban alianzas recientes. Había música suave, especias en el aire y telas finas rozando el mármol. Las palabras circulaban entre los grupos como monedas de intercambio. Cada invitado deseaba impresionar. Cada frase buscaba ventaja. La cortesía era elegante, pero la competencia era visible. Uno de los emisarios, hombre orgulloso y rápido de lengua, se inclinó hacia el rey. «He oído que tu sabiduría es grande, Salomón», dijo con una sonrisa calculada. «¿Qué respuesta das al hombre que desea poder?» Las conversaciones alrededor se apagaron. Los músicos dejaron caer el ritmo. Todos esperaban la respuesta inmediata. El golpe de ingenio, la frase brillante que más tarde sería repetida en otros palacios como prueba del intelecto del rey de Israel. Pero Salomón no habló. Tomó un sorbo de agua. Dejó la copa sobre la mesa. Miró al hombre. Silencio. El emisario sostuvo la sonrisa un instante más de lo necesario. Incómodo con el vacío, comenzó a añadir palabras para llenarlo. Explicó su propia teoría sobre el poder. Habló de alianzas, de astucia, de fuerza. Se adornó con ejemplos. Mientras más hablaba, más se revelaba. El silencio del rey no lo confrontaba. Le ofrecía espacio, y en ese espacio el hombre se mostraba tal como era. Salomón permaneció en quietud hasta que la verborrea se agotó por sí sola. Entonces habló. Quien no puede gobernar su lengua no puede gobernar nada más. No hubo réplica. No hubo comentario posterior. La frase cayó en la sala con el peso de algo que no necesita defensa. El emisario bajó la mirada. Algunos sonrieron con incomodidad. Otros fingieron no haber escuchado. La música tardó en regresar.
Comprendí que el silencio del rey no había sido ausencia de poder, había sido poder contenido, concentrado, esperando el momento exacto para caer. Más tarde, cuando los músicos guardaban sus instrumentos y el murmullo del banquete se disolvía en pasos sobre el mármol, vi al rey caminar solo hacia sus cámaras. No parecía cansado, parecía atento, como quien custodia algo invisible. Me atreví a hablar. Señor, dije, todos esperaban una respuesta elaborada. Salomón se detuvo un momento. No me miró de inmediato. Cada palabra innecesaria debilita la necesaria, respondió, y siguió su camino. Me quedé en el pasillo repitiendo aquella frase en silencio, como quien guarda una llave sin saber aún qué puerta abrirá. Con el tiempo comprendí que el silencio no era retirada, era disciplina. El rey no callaba por falta de palabras, callaba por dominio sobre ellas. Sabía que la lengua, cuando se mueve sin contención, traiciona al hombre antes de que la acción lo haga. En la quietud el impulso queda expuesto, la prisa se delata, el orgullo se muestra. El silencio no humilla, revela. Por eso quienes dependen de la manipulación temen el vacío, necesitan reacción para sostener su actuación. El rey, al no ofrecerla, permitía que cada hombre se mostrara tal como era. Comprendí también que el habla encadena con rapidez. Una palabra dicha obliga a sostenerla, a defenderla, a escalarla. El silencio, en cambio, preserva libertad. Mantiene las posibilidades abiertas hasta que la verdad se aclara. El rey retrasaba la respuesta no para evitar el juicio, sino para que el juicio fuera exacto. No huía del conflicto, lo preparaba. Hablar poco no era indiferencia, era presencia contenida. Mientras otros se agotaban explicando, él observaba. Mientras otros reaccionaban, él esperaba. Su conciencia se afinaba en el silencio. Su juicio maduraba en la quietud, estar plenamente presente sin estar verbalmente presente. Esa era su disciplina. Con el tiempo vi que los proverbios del rey no nacían del ingenio rápido, nacían de la atención prolongada. El silencio era su taller. Allí se examinaban los motivos, allí se pesaban las consecuencias, allí se depuraban las palabras hasta que quedaban solo las necesarias. Por eso cuando hablaba no competía, ordenaba. Capítulo 5. El rey que escuchaba más de lo que hablaba. Dos hombres llegaron al tribunal al mismo tiempo. Ambos hablaban alto, ambos traían testigos, ambos exigían justicia inmediata. La multitud se reunió con rapidez. Los conflictos atraen atención como el fuego atrae polillas. Él tomó mi tierra. Él miente. Las voces se elevaron. Los testigos añadieron ruido. Cada frase buscaba dominar el aire, imponerse sobre la anterior. Yo preparé la tablilla, esperando que el rey alzara la mano para exigir orden, como hacían otros jueces cuando el tumulto comenzaba a crecer. Pero Salomón no habló. Se sentó, cruzó las manos y escuchó. Primero habló el más impaciente, sin interrupción. Luego el otro. Después los testigos. Luego nuevamente los dos hombres, cada vez más elaborados en sus relatos, cada vez más seguros de sí mismos, cada vez más expuestos. A medida que hablaban, sus versiones comenzaban a mostrar grietas. El que exageraba volvía a exagerar. El que mentía empezaba a contradecirse. El que decía la verdad mantenía el mismo hilo aun cuando el ruido alrededor aumentaba. El rey no preguntaba, no asentía, no fruncía el ceño, escuchaba. Poco a poco la sala cambió. La urgencia se agotó. Las palabras comenzaron a repetirse. El ímpetu perdió filo. Sin presión alguna, la verdad empezó a ordenarse por sí sola. Comprendí entonces que el rey no buscaba atrapar a nadie en un error. Buscaba dar tiempo para que cada hombre se revelara a sí mismo. Hablar primero habría contaminado el terreno. Callar lo mantenía limpio. Cuando finalmente habló, fue una sola frase, y el conflicto terminó. No porque el razonamiento hubiera sido ingenioso, sino porque la escucha había sido completa. La decisión no cayó como un golpe teatral. Cayó como algo que ya estaba presente para quien había tenido la paciencia de verlo. Esa noche, mientras recogía las tablillas, un aprendiz de escriba se acercó. Tenía el rostro aún encendido por lo que había presenciado. ¿Cómo supo el rey quién decía la verdad?, preguntó. No interrogó, no presionó, solo escuchó. Lo miré y recordé que yo mismo había hecho esa pregunta años atrás. La mayoría escucha para responder, le dije. El rey escucha para ver. El muchacho guardó silencio, no porque hubiera comprendido del todo, sino porque algo había quedado sembrado. Comprendí entonces que escuchar de esa manera exige más disciplina que hablar. Hablar libera la presión del que quiere imponerse. Escuchar la sostiene. Quien se apresura a responder entrega percepción. Quien espera,
la recibe. Con el tiempo vi que el rey escuchaba más allá de las palabras. Oía el tono, la vacilación, el motivo escondido detrás de la seguridad. Notaba lo que se repetía, lo que se evitaba, lo que se exageraba. Sabía que la verdad rara vez se anuncia a sí misma. Se deja ver cuando no es interrumpida. También comprendí que la impaciencia es enemiga del discernimiento. Quien corre hacia conclusiones busca control. Quien tolera la incertidumbre permite que el tiempo revele lo que la prisa oculta. El rey no forzaba decisiones para aliviar la ansiedad de los presentes. Esperaba hasta que la claridad se volvía inevitable. Las palabras pueden mentir. El motivo no puede ocultarse indefinidamente. Por eso el silencio del rey inquietaba a los manipuladores. Necesitaban reacción para ajustar su actuación. Al no recibirla, se extendían demasiado y quedaban al descubierto. Escuchar no era rendirse, era reconocer el terreno antes de pisarlo. Vi también que no basta con callar por fuera. El rey aquietaba primero su propio ruido interior. Suspendía su preferencia, su sesgo, su impulso de corregir. Sin ese silencio interno, la escucha se vuelve selectiva y el juicio se tuerce. Con los años, su reputación como oyente cambió el comportamiento de los hombres ante él. Hablaban con más cuidado, revelaban más de lo que pretendían. Escuchar comunica seriedad. A quien escucha bien se le confía la verdad. Entonces comprendí algo que pocos gobernantes entienden. La autoridad no se erosiona por falta de discurso, se erosiona por falta de atención. El tirano habla para imponer realidad. El rey sabio escucha para reconocerla, y cuando los oídos se cierran, la sabiduría comienza su caída. Capítulo 6. Juicio sin ruido. Aquel día la sala estaba llena, no de consejeros ni de nobles, sino de curiosos. 2 mujeres habían llegado al tribunal sosteniendo un mismo reclamo. Una llevaba al niño contra el pecho, la otra señalaba con mano temblorosa, como si temiera que al bajar el brazo su derecho desapareciera. «¡Es mío!». Ella miente. Las voces se elevaron. El llanto del niño atravesaba el aire. La multitud murmuraba inclinándose hacia adelante, atraída por la tensión que siempre acompaña a los conflictos donde la razón parece insuficiente. Esperé que el rey levantara la mano para imponer orden, como hacían otros jueces cuando el ruido se desbordaba. Pero Salomón no lo hizo. Se sentó, miró a ambas mujeres y esperó. Las acusaciones continuaron unos instantes más. Luego comenzaron a repetirse. Las palabras perdieron filo. La emoción quedó desnuda, despojada del impulso inicial del grito. Una de las mujeres hablaba cada vez más rápido, como si temiera que el silencio la dejara sin apoyo. La otra, con el niño aún contra el cuerpo, respiraba con dificultad, incapaz de encontrar argumentos nuevos. Solo entonces el rey habló. «Traed una espada». El murmullo regresó, ahora más bajo, más inquieto. Un soldado dio un paso al frente y colocó la espada ante el trono. El metal reflejó la luz del recinto durante un instante. El rey la observó sin tocarla. «Partid al niño en 2», dijo con voz serena. «Dad una mitad a cada una». El aire se tensó. Un grito brotó de la mujer que sostenía al niño. Cayó de rodillas, soltándolo para cubrirlo con su propio cuerpo. «No», clamó, «no lo partáis. Entregadlo a ella. Que viva el niño, aunque no sea conmigo. Prefiero perderlo a verlo morir». La otra mujer guardó silencio. No avanzó, no se arrodilló, no protestó. Sus manos, que antes señalaban con furia, permanecieron inmóviles. Salomón no levantó la voz, no celebró la revelación, no explicó su razonamiento. Solo dijo: «Dad el niño a la que ha renunciado a él para que viva. Ella es su madre». El soldado obedeció. El niño fue devuelto a los brazos de la mujer que aún temblaba en el suelo. La multitud exhaló como si hubiera contenido el aliento desde antes de que la espada apareciera. La verdad había quedado de pie por sí sola. No necesitaba defensa. Cuando la sala se vació, un soldado joven se acercó a mí con el rostro todavía pálido. «¿No fue arriesgado?», susurró. «Si la otra hubiera aceptado la división». Miré la puerta por donde el rey había salido. «El rey no gritó la verdad», respondí. «Creó el silencio donde la verdad podía mostrarse». El muchacho permaneció pensativo. Comprendió sin necesitar más palabras. Con el tiempo entendí que la justicia del rey no dependía del dramatismo, dependía de la claridad. No buscaba vencer a los hombres, buscaba enderezar lo torcido. La prisa habría convertido el juicio en espectáculo. El ruido habría alimentado la emoción. El silencio, en cambio, permitió que el motivo real emergiera por su propio peso. La ira exige resolución inmediata. La sabiduría exige espacio.
Quien juzga desde la emoción confunde justicia con descarga. El rey retrasaba el veredicto no por indecisión, sino por dominio. Sabía que la verdad se despliega en secuencia y que la prisa la reduce a su posición. El silencio limpiaba la sala del exceso, del grito, del miedo, del teatro. En ese espacio la verdad podía sostenerse sola. Comprendí también algo más. El juicio refleja al juez. Un alma desordenada no puede administrar orden. El silencio del rey no era frialdad, era contención. Permitía compasión sin sentimentalismo, firmeza sin crueldad y autoridad sin hostilidad. No se ofendía, no se apresuraba, no buscaba ser visto, buscaba que el orden fuera restaurado. Los juicios ruidosos dejan memoria de emoción, los juicios silenciosos dejan memoria de equidad. Por eso la justicia de Salomón perduró, no porque fuera espectacular, sino porque nunca necesitó serlo. Capítulo 7. El peso de las palabras. Un mercader llegó ante el trono con voz firme y gesto amplio. Vestía ropas costosas, lo acompañaba una escolta discreta. Caminaba con la seguridad de quien está acostumbrado a que sus palabras sean escuchadas. Se inclinó ante el rey. «Juro por mi vida», dijo, «que entregaré el tributo antes de la luna nueva». Algunos de los presentes asintieron. El juramento impresionaba. Sonaba solemne, definitivo, como si la promesa hubiera quedado sellada en el mismo momento de pronunciarla. El mercader parecía complacido por el efecto de sus propias palabras. Salomón lo observó sin responder. El hombre, incómodo ante el silencio, añadió nuevas frases para reforzar la anterior. Habló de su honor, de sus rutas seguras, de los peligros del camino, de cómo su nombre era garantía suficiente. Cada palabra pretendía sostener la promesa, pero con cada adorno la promesa se volvía más frágil. Finalmente el rey habló. «No jures». El mercader guardó silencio. «Entrega cuando llegue el día», continuó Salomón. «Entonces tu palabra será recordada, nada más». El mercader inclinó la cabeza, comprendió que una promesa pronunciada es una deuda, y que el rey no gastaba deuda en vano. Salió con menos palabras de las que había traído y con más peso sobre los hombros. Aquella noche vi al rey escribiendo solo. La lámpara iluminaba apenas el pergamino. No dictaba a escribas, no hablaba en voz alta. Probaba palabras como quien pesa metal. Escribía, se detenía, borraba, reescribía. Pasaban largos minutos para una sola línea. Cuando terminó, enrolló el pergamino y dijo sin mirarme: «Una palabra fuera de lugar puede torcer una vida entera». Apagó la lámpara. El silencio llenó la estancia como si también hubiera sido escrito. Con el tiempo comprendí por qué Salomón trataba el lenguaje como el herrero trata el filo de una espada. Con respeto. Las palabras viajan más lejos que la intención, permanecen más que la memoria, moldean realidades que el hablante quizá nunca viva para ver. Hablar es liberar fuerza. Una promesa pronunciada compromete al hombre antes de que el hecho exista. Una acusación lanzada altera reputaciones antes de que la verdad tenga tiempo de asentarse. Una opinión descuidada se convierte en marco para decisiones futuras. Las palabras crean campos de consecuencia. Por eso el rey hablaba poco, no por frialdad, por responsabilidad. El silencio preserva libertad, el habla la compromete. Una palabra dicha demasiado pronto ata el juicio a posiciones que la verdad tal vez necesite corregir más adelante. El sabio permanece libre hasta que la claridad llega. Las palabras no son peligrosas por sí mismas, son peligrosas por su peso. Cuanto más alta la autoridad, más pesa cada sí, cada no, cada promesa. Salomón entendía que gobernar no consiste solo en elegir qué hacer, consiste también en elegir qué decir y, sobre todo, qué no decir todavía. Capítulo 8. La corte interior del corazón. Había en el palacio una puerta que pocos cruzaban. No tenía guardias, no aparecía en los planos oficiales, nadie anunciaba su existencia. Detrás de ella había una habitación pequeña y austera, una lámpara, un banco de madera, un cuenco de agua, nada más. Allí entraba Salomón cuando nadie los llamaba, no para descansar, no para planear campañas. Entraba para enfrentarse consigo mismo. Una noche lo seguía a distancia, no por curiosidad, sino porque con los años había aprendido que los grandes actos del reino nacían en momentos que casi nadie veía. El rey cerró la puerta. El ruido del palacio quedó afuera. Las voces quedaron afuera. El mundo quedó afuera. Dentro no se oían palabras, solo silencio, un silencio prolongado. Cuando salió, su rostro no mostraba emoción, mostraba orden. No era alivio, no era triunfo, era alineación, como la tierra después de ser arada,
como el agua cuando deja de agitarse y vuelve a reflejar el cielo. Entonces comprendí algo que nunca había sido escrito en los registros del reino. Antes de gobernar hombres, el rey gobernaba su propio corazón. Días después, un conflicto estalló entre los oficiales del reino. Las propuestas se contradecían. Cada hombre defendía su idea con vehemencia. Las voces subían, la tensión crecía. Todos esperaban que el rey eligiera rápidamente un lado. Salomón escuchó, no respondió, pidió que se retiraran y volvió a aquella pequeña cámara. Horas después regresó. La decisión fue breve, clara, irrefutable. No hubo discurso, no hubo negociación. Los oficiales se miraron entre sí, sorprendidos de que la confusión hubiera sido resuelta sin debate. Yo no me sorprendí. Sabía dónde había ocurrido la verdadera batalla, no en la sala del consejo, en la corte interior del corazón. Con el tiempo comprendí algo que ningún rey debería olvidar. Ningún reino permanece firme si su centro está en desorden. Ningún gobierno perdura si su fuente está dividida. Antes de que las leyes se escriban, antes de que los juicios se dicten, antes de que las palabras se pronuncien con autoridad, la dirección del reino ya ha sido determinada en un lugar invisible, el corazón. Todo gobernante dirige dos reinos, uno visible, personas, estructuras, decisiones, consecuencias, y uno invisible, pensamientos, deseos, temores, lealtades. El reino invisible gobierna al visible. Cuando la corte interior está dividida, la autoridad se vuelve errática. Las decisiones se contradicen, la justicia se dobla, las palabras pierden coherencia. La presión no crea carácter, lo revela. El corazón gobierna la razón más de lo que la razón gobierna al corazón. Aquello que el corazón ama termina dirigiendo lo que la mente justifica. Si el deseo gobierna al juicio, la autoridad se degrada. El orden interior no exige suprimir las pasiones, exige colocarlas en su lugar. Salomón no comenzó su reinado con política. Comenzó con autoorden. El silencio era el mantenimiento de su reino interior. Cuando las palabras cesan, el corazón comienza a hablar. En soledad, el deseo pierde disfraz. El miedo se revela. El orgullo queda expuesto. Por eso el rey se retiraba, no para huir del peso del trono, sino para restaurar proporción antes de ejercerlo. Cuando existe orden interior, la autoridad no necesita imponerse. Se percibe. Las decisiones fluyen, las palabras se alinean con las acciones, la coherencia adquiere gravedad, las personas la sienten sin que nadie tenga que explicarla. Un corazón dividido no puede gobernar. Aquello a lo que el corazón sirve termina reflejándose en el reino. Capítulo 9. La sabiduría que discierne entre dos verdades. Dos hermanos se presentaron ante el trono. Vestían túnicas de luto. Su padre había muerto dejando tierras, rebaños y un nombre respetado entre los hombres de su región. Había dejado herencia, pero no había dejado instrucciones. Yo cuidé de nuestro padre en su vejez, dijo el mayor. Yo mantuve las tierras cuando él enfermó, respondió el menor. No había mentira evidente, no había engaño claro, solo dos verdades reclamando prioridad. Los consejeros comenzaron a murmurar entre sí. Cada uno encontraba razones para inclinarse hacia uno u otro. La multitud esperaba un fallo rápido, una justicia visible, un vencedor claro. Salomón no habló. Pidió a los hermanos que relataran la historia desde el principio. Ambos lo hicieron. Luego pidió silencio y pidió tiempo. Se retiró. Cuando regresó, su rostro no mostraba satisfacción, mostraba decisión. Dividió la herencia, pero no en partes iguales. Al mayor le confió las tierras más fértiles y el deber de sostener la casa de su padre. Al menor le entregó los rebaños y el derecho de usar el nombre familiar en el comercio, pero lo separó de la casa ancestral. El mayor apretó la mandíbula. El menor bajó la mirada. Ninguno quedó satisfecho, pero ninguno pudo acusar injusticia. Ambos se inclinaron. La verdad no había sido negada, había sido ordenada, y ese orden había costado algo a cada uno. Esa noche me atreví a hablar. Señor, dije, hoy no había engaño. ¿Cómo supiste qué hacer? Salomón caminó unos pasos antes de responder. Cuando dos verdades chocan, no pregunto cuál tiene razón. Pregunto cuál puede cargar con lo que viene. Luego continuó su camino. Comprendí entonces algo que rara vez se enseña a los hombres. No todas las decisiones se sitúan entre lo correcto y lo incorrecto. Algunas se sitúan entre dos verdades. Y en ese lugar la sabiduría ya no elige por comodidad, elige por consecuencia. Quien no tolera la tensión busca absolutos. Desea que un lado sea limpio y el otro corrupto. Pero la realidad rara vez se acomoda a esa simplicidad. Forzarla es mutilarla.
Salomón no buscaba quedar bien, buscaba que el orden permaneciera. Cuando dos verdades entran en conflicto, una suele ser más pesada, no más agradable, más responsable. La sabiduría no huye de ese peso, lo toma, porque resolver sin dejar heridos es raro, pero resolver sin dejar orden es imposible. Con el tiempo comprendí que la verdadera sabiduría no consiste en encontrar soluciones perfectas, consiste en elegir la carga correcta y sostenerla. Capítulo 10. El poder de esperar. Un mensajero llegó al amanecer cubierto de polvo. Entró en la sala del consejo sin ceremonia. Su respiración era agitada y su rostro estaba marcado por el viaje. Señor, dijo, una caravana armada se acerca desde el desierto. No sabemos si vienen como comerciantes o como invasores. Los capitanes piden órdenes inmediatas. Los consejeros comenzaron a hablar al mismo tiempo. Unos exigían movilizar tropas, otros proponían cerrar las puertas de la ciudad. Algunos sugerían enviar exploradores armados. La urgencia llenó la sala. El miedo siempre tiene prisa. Salomón escuchó. Luego hizo una sola pregunta. ¿A qué distancia están? 2 días de camino, respondió el mensajero. El rey se recostó ligeramente en su asiento. Entonces tenemos 2 días para ver quiénes son. Nada más. No movilizó ejércitos. No proclamó amenaza. No ordenó preparativos de guerra. Esperó. Durante 2 días la ciudad permaneció inquieta. Los rumores recorrían las calles. Los consejeros discutían entre sí preguntándose si la prudencia del rey no era en realidad una forma de riesgo. Salomón no cambió su decisión. Esperó. Cuando la caravana llegó a las puertas de Jerusalén, no traía guerra. Traía especias. Traía seda. Traía cartas de alianza. La ciudad respiró aliviada. Los consejeros sonrieron como si siempre lo hubieran sabido. Yo miré al rey. No sonreía. Solo inclinó ligeramente la cabeza como quien confirma algo que ya había previsto. Esa noche un capitán se acercó a mí. Si hubieran sido invasores, dijo, habríamos perdido tiempo valioso. ¿No fue arriesgado esperar? Miré hacia las cámaras del rey. El riesgo no era esperar, respondí. El riesgo era decidir antes de saber. Con el tiempo comprendí que el poder no se mide únicamente por lo que un hombre puede hacer. También se mide por lo que se niega a hacer demasiado pronto. Hay acciones correctas que, realizadas en el momento equivocado, se convierten en error. Hay decisiones verdaderas que, tomadas con prisa, producen daño. Salomón no confundía movimiento con liderazgo. Sabía que no todo lo urgente es verdadero, y que no todo lo verdadero debe ejecutarse de inmediato. Esperar no era su vacilación, era su disciplina. Mientras otros buscaban aliviar la tensión actuando, él toleraba la tensión para no traicionar la verdad. El tiempo revela lo que la prisa oculta. Quien no puede esperar termina obedeciendo a su propio miedo. Y llega un momento en que la espera termina. Entonces el que ha esperado bien actúa sin duda. Porque ya no responde a presión, responde a claridad. Capítulo 11. Riqueza sin esclavitud. Las caravanas llegaban desde todas las direcciones. Del sur traían oro y resinas aromáticas. Del norte venían cedros y metales trabajados. Del oriente llegaban telas que parecían contener la luz del amanecer. Jerusalén se había convertido en un punto de encuentro entre mundos. Las calles estaban llenas de acentos distintos. Los mercados vibraban con el intercambio de especias, piedras preciosas y animales raros. Los mensajeros corrían entre los patios del palacio anunciando nuevas alianzas, nuevas rutas, nuevas riquezas. El reino prosperaba. Los tesoros crecían. Los escribas apenas alcanzaban a registrar la entrada constante de tributos y regalos. Un día, mientras observábamos el movimiento desde la terraza del palacio, un visitante extranjero se inclinó ante el rey. He viajado por muchos reinos, dijo, y en todos ellos la riqueza ha terminado gobernando a los hombres que la poseen. ¿Cómo evitarás tú ese destino? La pregunta no sonó como desafío, sonó como advertencia. Salomón no respondió de inmediato. Miró la ciudad, luego miró sus propias manos. La riqueza no esclaviza, dijo finalmente. Lo que esclaviza es olvidar para qué existe. El hombre frunció el ceño, esperando una explicación más larga, pero el rey ya había terminado. Los días siguientes llegaron aún más tributos, escudos de oro, cofres llenos de piedras pulidas, animales que nadie en Jerusalén había visto antes. El tesoro del reino comenzó a llenar cámaras enteras del palacio. Sin embargo, algo en el comportamiento del rey permanecía inalterado. No caminaba con mayor orgullo, no hablaba con mayor impaciencia,
No parecía fascinado por el brillo de lo que ahora poseía. Observaba. A veces tocaba el metal como quien confirma su peso, pero su mirada nunca se detenía demasiado tiempo en aquello. Una tarde, cuando los escribas habían terminado de registrar un nuevo envío de oro, me acerqué con una pregunta que muchos murmuraban en privado. Señor, dije, si la riqueza es peligrosa, ¿por qué Dios permite que crezca tanto en manos de un hombre? Salomón sonrió ligeramente. Porque la riqueza revela lo que ya gobierna el corazón. Guardó silencio un momento. Luego añadió, el pobre cree que la riqueza resolverá su lucha interior. El rico descubre que solo la amplifica. Aquella respuesta permaneció conmigo durante años. Con el tiempo observé algo que se repetía entre los hombres que visitaban el palacio. Algunos llegaban con humildad, pero cuando sus caravanas prosperaban, su voz cambiaba. La riqueza no creaba arrogancia, la liberaba. Lo que antes estaba contenido por la necesidad quedaba expuesto por la abundancia. Salomón lo sabía. Por eso nunca habló de la riqueza como bendición automática, ni como maldición inevitable. La riqueza era simplemente un amplificador. Revelaba, multiplicaba, aceleraba. El hombre sabio no teme poseer riqueza, teme ser poseído por ella. Por eso el rey medía su corazón con más cuidado cuando el oro aumentaba, porque la abundancia no prueba el éxito del alma, prueba su dirección. Y aquello que gobierna el corazón en secreto termina gobernando también el reino. Capítulo 12. El costo oculto de la grandeza. Jerusalén crecía, nuevos muros se levantaban, nuevas casas aparecían en las colinas. Los patios del palacio se llenaban de embajadores, comerciantes y artesanos llegados de tierras que antes apenas se mencionaban en los mapas. El reino prosperaba. Los escribas registraban tratados. Los arquitectos dibujaban planos. Los capitanes organizaban nuevas rutas de comercio. Todo parecía avanzar. Todo parecía elevarse. Pero toda elevación exige sostén. Una mañana llegaron los supervisores de obras al patio del palacio. Traían tablillas llenas de cifras y listas de trabajadores. Señor, dijo el mayor de ellos, los proyectos avanzan, pero necesitamos más hombres para continuar la construcción. Salomón escuchó en silencio. Los supervisores comenzaron a explicar. Hablaron de madera que debía llegar desde el norte, de piedra que debía ser transportada desde las canteras, de caminos que necesitaban ampliarse para sostener el comercio creciente. Cada obra exigía manos, cada expansión exigía esfuerzo humano. El rey tomó una de las tablillas y la observó durante largo rato. ¿Cuántos hombres trabajan ya en estas obras?, preguntó. El supervisor dudó antes de responder. Muchos, señor. Salomón levantó la mirada. Los números. El hombre revisó la tablilla. Decenas de miles. El silencio cayó entre ellos. No era un número pequeño. No era un esfuerzo ligero. Era el peso mismo de la grandeza. Más tarde, cuando los supervisores se retiraron, caminé junto al rey por los corredores del palacio. Desde una de las terrazas se veía la ciudad en expansión. Los martillos sonaban a lo lejos. Las columnas nuevas brillaban bajo el sol. Es hermoso, dije. Salomón asintió, pero su mirada no mostraba satisfacción. Mostraba cálculo. Todo lo que se levanta, dijo lentamente, exige ser sostenido. Guardó silencio un momento. Y todo lo que exige ser sostenido comienza a pedir más. Comprendí entonces algo que pocos celebran cuando observan la grandeza. Las obras impresionan, pero el esfuerzo que las sostiene permanece invisible. Un reino pequeño puede mantenerse con disciplina. Un reino grande exige organización. Un reino vasto exige sacrificio. Cada ampliación trae nuevas responsabilidades, nuevos sistemas, nuevas exigencias. La grandeza no se mantiene sola, necesita ser alimentada. Con el tiempo observé algo más. Mientras el reino crecía, el tiempo del rey se reducía. Más asuntos llegaban al palacio. Más decisiones exigían atención. Más hombres pedían dirección. El peso del trono aumentaba. La grandeza había multiplicado las posibilidades del reino, pero también había multiplicado sus demandas. Comprendí entonces que la grandeza tiene un costo que rara vez se menciona cuando los hombres la desean. No solo exige recursos, exige vigilancia, exige estructura, exige disciplina constante. Lo que crece sin medida termina gobernando al que lo creó. Por eso la sabiduría no mide el éxito únicamente por lo que se levanta. Lo mide por lo que puede sostenerse sin destruir el alma que lo sostiene. La grandeza puede servir al reino, pero cuando se convierte en necesidad, el reino comienza a servir a la grandeza. Y ese es el momento en que la sabiduría debe hablar antes de que el peso se vuelva irreversible.
Capítulo 13. El consejo y el círculo de los sabios. No todas las decisiones del reino se tomaban en el tribunal. Muchas nacían en una sala más pequeña, lejos del ruido de la multitud. Era una habitación sencilla, una mesa larga de madera, algunas lámparas, pergaminos abiertos y un puñado de hombres que no levantaban la voz con facilidad. Ese era el círculo del consejo. No eran los hombres más ricos del reino, tampoco los más visibles. Eran los que el rey había probado con el tiempo, hombres capaces de hablar con claridad incluso cuando la verdad no era conveniente. Una tarde los vi reunidos allí mientras el sol descendía sobre Jerusalén. El tema parecía simple al principio, una nueva ruta comercial que conectaría el reino con territorios lejanos. Los beneficios eran evidentes: más comercio, más tributo, más influencia. Uno de los consejeros habló primero. La ruta traerá riqueza, dijo, pero también traerá hombres que no comparten nuestras leyes. Otro añadió: el comercio fortalece el reino, pero también introduce costumbres que no controlamos. Un tercero guardó silencio durante largo tiempo antes de hablar. El comercio abre puertas, dijo finalmente, y no todas las puertas se cierran con facilidad. El rey escuchaba, no interrumpía, no defendía la propuesta, no buscaba ganar la discusión, permitía que cada pensamiento se desplegara completamente. A veces el silencio se extendía tanto que parecía que la conversación había terminado. Entonces alguien hablaba de nuevo. Una objeción, una preocupación, una perspectiva que nadie había considerado antes. El debate no era rápido, pero era profundo. Al final el rey habló. No repitió todos los argumentos, no explicó cada detalle, solo dijo: abriremos la ruta. Los consejeros lo miraron con atención, pero lentamente continuó y con ojos abiertos. Nadie protestó, habían sido escuchados, eso bastaba. Más tarde, cuando la sala quedó vacía, me acerqué al rey. Muchos reyes, dije, prefieren rodearse de hombres que los apoyen sin cuestionarlos. Salomón apoyó la mano sobre la mesa donde horas antes había ocurrido la discusión. Eso no es consejo, respondió. Eso es eco. Guardó silencio un momento. Luego añadió: un rey que solo escucha aprobación termina creyendo que su voz es la única necesaria. Comprendí entonces por qué aquel círculo era tan pequeño. No era fácil encontrar hombres capaces de decir la verdad sin buscar poder, ni hombres capaces de escuchar la verdad sin defender su orgullo. Pero cuando ambos existen, algo extraordinario ocurre. La sabiduría se multiplica, porque el consejo verdadero no debilita la autoridad, la afila. Un gobernante corregido en privado evita caer en público. Quien solo se rodea de voces complacientes confunde lealtad con verdad. La verdad puede incomodar por un momento. La adulación envenena lentamente. Salomón entendía algo que muchos hombres poderosos olvidan. La autoridad no elimina la necesidad de corrección, la intensifica. Por eso buscaba pocas voces, pero voces probadas, hombres que protegieran el reino, y cuando fuera necesario, hombres que protegieran también el alma del rey. Capítulo 14. La trampa del deseo. El jardín real estaba lleno de aromas dulces. Las fuentes murmuraban con suavidad. Cortinas de lino se movían con el viento. Frutas exóticas descansaban en bandejas de plata. La música flotaba en el aire como un susurro. Todo estaba dispuesto para el placer de los sentidos. Salomón caminaba entre los árboles con paso lento. Nada faltaba en aquel lugar. Nada estaba fuera de su alcance. El poder había reunido en ese jardín aquello que muchos hombres pasan la vida entera buscando. Una joven sirviente se acercó con una copa de vino oscuro. El rey la tomó, bebió despacio, cerró los ojos un instante más de lo necesario. Cuando los abrió, su mirada ya no era la del juez que pesa palabras, ni la del sabio que observa con distancia. Era la mirada de un hombre siguiendo un impulso. Yo observaba desde una columna, no vi pecado, vi algo más peligroso, una concesión pequeña, silenciosa, justificada. El inicio de una pendiente que no parecía pendiente. Aquella noche el rey no dormía. Caminaba de un lado a otro en sus aposentos. La luna entraba por la ventana abierta y dibujaba sombras largas sobre el suelo. La mente conoce el orden, murmuró. Guardó silencio. Luego añadió casi como si hablara consigo mismo. Pero el corazón pide otra cosa. Se detuvo frente a la ventana. El cielo estaba lleno de estrellas. ¿Cuánto puede permitirse un rey? No me vio. Yo tampoco hablé. Algunas preguntas no buscan respuesta. Revelan que la negociación interior ya ha comenzado. Con el tiempo comprendí algo que los hombres rara vez reconocen cuando su vida aún está ordenada.
Las grandes caídas no comienzan con decisiones enormes, comienzan con pequeñas concesiones, con momentos breves en los que la claridad se suspende, con razonamientos suaves que presentan la excepción como equilibrio. La mente sabe, pero el corazón negocia. La conciencia primero advierte, luego se acostumbra, después calla. El desliz rara vez se siente como caída, se siente como continuidad. Otros pueden ver la incoherencia, pero el que se desliza la llama normalidad. Por eso el peligro del deseo no está en su fuerza, está en su capacidad de parecer razonable. El deseo sabe hablar el idioma de la justificación, sabe adoptar el tono de la moderación, sabe presentarse como algo pequeño, pero cada concesión cambia ligeramente la dirección del corazón. Y cuando la dirección cambia, el destino cambia con ella. El colapso no necesita ruido, no necesita escándalo. La vida ordinaria basta cuando los fundamentos comienzan a aflojarse, y lo que se permite en silencio termina resonando en generaciones. Capítulo 15. Verdad conocida, alineación abandonada. Había un tiempo en que las decisiones del rey nacían con claridad. Cuando Salomón salía del templo después de orar, su paso era firme, no porque conociera todas las respuestas, sino porque sabía hacia dónde estaba orientado su corazón. La dirección interior era suficiente. No necesitaba debate prolongado, no necesitaba justificar cada movimiento. La sabiduría había encontrado su lugar. Pero los años trajeron nuevas presiones, más tratados, más alianzas, más responsabilidades. Cada decisión comenzaba a tener más capas, más consecuencias, más intereses entrelazados. La sabiduría seguía presente, pero la claridad ya no siempre llegaba con la misma facilidad. Una tarde encontré al rey en la terraza más alta del palacio. El sol descendía detrás de las colinas de Judá. La ciudad comenzaba a encender sus primeras lámparas. Salomón observaba Jerusalén en silencio. ¿Sabes qué es lo más extraño del poder?, preguntó sin mirarme. Esperó un momento. ¿No es que te obligue a hacer lo incorrecto? Se apoyó en la baranda de piedra. Es que te convence de que puedes permitirte pequeñas excepciones. Guardó silencio. La brisa movía suavemente los estandartes del palacio. La mente siempre sabe cuándo algo comienza a desviarse, continuó. Pero el corazón aprende a negociar. Comprendí entonces algo que rara vez se reconoce con honestidad. La caída de un hombre sabio no comienza con ignorancia, comienza con concesión. La verdad ya es conocida, la dirección ya ha sido revelada, pero el deseo introduce una pregunta peligrosa. ¿Realmente importa esta pequeña desviación? Una decisión parece insignificante, luego otra, luego otra. Cada una encuentra su justificación, cada una parece razonable en el momento. La sabiduría no desaparece, permanece, observa, advierte. Pero si sus advertencias no se obedecen, su voz pierde autoridad. No porque deje de ser verdadera, sino porque el corazón deja de obedecerla. Ese es el momento en que la alineación comienza a romperse. No con ruido, no con rebelión abierta, con tolerancia silenciosa. El hombre sigue creyendo en la verdad, pero ya no vive completamente dentro de ella. Y cuando la distancia entre conocimiento y acción comienza a crecer, algo dentro del alma se fragmenta. La mente conserva claridad, pero la voluntad pierde firmeza. La conciencia habla, pero la obediencia se retrasa. Salomón no había olvidado la sabiduría. La conocía mejor que nadie. Pero conocer el camino y caminarlo son dos actos distintos. El conocimiento ilumina, la obediencia sostiene. Cuando uno permanece y el otro se debilita, la sabiduría se convierte en testigo de la propia desviación. Y ese testimonio silencioso es más pesado que la ignorancia, porque el hombre que no sabe puede aprender, pero el hombre que sabe y decide desviarse debe vivir con el conocimiento de lo que ha abandonado. Capítulo 16. Fundamentos olvidados. El lento desliz desde la claridad, versión editada. Las decisiones del rey no cambiaron de un día para otro. El reino seguía funcionando. Los mercados permanecían llenos. Las rutas comerciales continuaban activas. Los embajadores seguían llegando con tributos y palabras cuidadosas. A los ojos de la mayoría, nada parecía haber cambiado. La maquinaria del reino avanzaba como siempre. Pero los cambios más profundos rara vez comienzan en lo visible. Comienzan en la dirección. Una tarde vi al rey firmar un acuerdo que años atrás habría examinado con mayor detenimiento. No era una decisión escandalosa, no era injusta. Simplemente estaba un poco más lejos de la claridad que antes guiaba sus juicios.
Otro día aceptó una concesión política que habría rechazado en los primeros años de su reinado, no porque fuera incorrecta en sí misma, sino porque abría una puerta que antes habría preferido mantener cerrada. Las decisiones seguían siendo razonables, pero ya no nacían de la misma fuente. El cambio era casi imperceptible. La mente sigue siendo capaz de justificar cuando el corazón ha comenzado a desviarse. Por eso el desliz rara vez se siente como caída, se siente como adaptación. Cada pequeña concesión parece necesaria, cada ajuste parece prudente, cada excepción parece temporal, pero las direcciones pequeñas se acumulan. Y con el tiempo la distancia entre el punto de partida y el lugar actual se vuelve imposible de ignorar. El desliz no se mide por la distancia recorrida, se mide por la dirección elegida. Quien se desliza rara vez percibe movimiento, percibe continuidad, la vida sigue. Las decisiones continúan, la rutina permanece intacta, pero otros comienzan a notar la diferencia. Los hombres que conocieron la claridad original perciben una ligera incoherencia. No siempre pueden nombrarla, pero la sienten. El que se desliza, en cambio, la llama normalidad. Con el tiempo incluso la conciencia aprende a guardar silencio. No porque haya dejado de ver, sino porque ha advertido demasiadas veces sin ser escuchada. Primero advierte, luego se repite, después se cansa. El colapso no necesita crisis. La vida ordinaria basta cuando los fundamentos comienzan a aflojarse. Las decisiones pequeñas preparan el terreno para las grandes. Las concesiones silenciosas crean futuros inevitables. Y lo que se descuida en silencio termina resonando en generaciones. Por eso la claridad debe ser protegida mientras aún está presente. Porque cuando se pierde lentamente, la mayoría solo reconoce su ausencia cuando el camino de regreso se ha vuelto largo. Capítulo 17. El silencio de Dios y la prueba final de la sabiduría. En los primeros años de su reinado, Salomón entraba al templo con paso firme, oraba y salía con claridad. Las decisiones se ordenaban con facilidad. La dirección parecía aparecer dentro de él como una corriente tranquila que siempre sabía hacia dónde fluir. No era que todo fuera sencillo, pero la orientación era evidente. Cuando el rey buscaba consejo en la presencia de Dios, algo respondía. A veces no con palabras, a veces con una quietud que aclaraba el pensamiento, pero respondía. Con los años comencé a ver otra escena. Una noche el rey entró al patio interior del templo cuando las antorchas apenas iluminaban la piedra. Se arrodilló, elevó las manos, pronunció las mismas palabras que había pronunciado tantas veces. Luego esperó. Nada. No llegó claridad repentina. No apareció esa dirección silenciosa que antes ordenaba sus decisiones, solo el viento nocturno moviendo las llamas, solo el crujido leve de las antorchas, solo su propia respiración en el patio vacío. El rey permaneció allí largo tiempo. Finalmente bajó las manos, no con ira, no con desesperación, con reconocimiento, como quien comprende algo que no puede negarse. Salió del templo sin hablar. Días después reuní el valor para acercarme. ¿Buscas respuesta?, pregunté. Salomón me miró con un cansancio que no había visto antes en sus ojos. No, respondió. Guardó silencio un momento. Busco recordar lo que ya me fue dicho. Sus palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Luego añadió, casi en un susurro. La voz se aquieta cuando ya no queda excusa. No pregunté más. Algunos silencios no se rompen, se aceptan. Con el tiempo comprendí algo que muchos hombres confunden cuando buscan guía. La voz que orienta no está destinada a hablar eternamente. Habla para ser obedecida. Cuando sus advertencias se ignoran repetidamente, no necesita insistir. El silencio no llega como castigo, llega como examen. Mientras la voz habla, la desobediencia puede esconderse detrás de la confusión. Pero cuando la voz calla, la responsabilidad queda desnuda. Ya no queda ambigüedad, ya no queda debate, solo elección. Muchos interpretan el silencio como aprobación. Nada ocurre, nada detiene el curso de los acontecimientos. La vida continúa. Pero el silencio no significa respaldo, significa que la instrucción ya fue dada, y ahora el hombre debe decidir qué hacer con ella. Cuando la voz externa se aquieta, la memoria permanece. La conciencia conserva aquello que fue revelado. Lo que antes alentaba, ahora atestigua. El silencio elimina excusas, no abandona, examina. Y en ese examen se revela si la sabiduría vivía en el hombre o si solo lo visitaba cuando era conveniente. Capítulo 18. El rey dividido por dentro y el trono que permanece. El reino seguía prosperando.
Las rutas comerciales continuaban abiertas. Los mercados permanecían llenos. Las delegaciones extranjeras llegaban con regalos y promesas de alianza. A los ojos de los hombres, el reinado de Salomón seguía siendo extraordinario. La ciudad crecía. El templo brillaba bajo el sol. La fama del rey se extendía más allá de las fronteras conocidas. Pero la estabilidad exterior no siempre refleja el estado del corazón. Había días en que el rey parecía el mismo de los primeros años. Sus palabras eran precisas. Su juicio permanecía claro. Su presencia ordenaba la sala. Pero otras veces algo cambiaba. No era visible para la multitud. Era visible para quien lo observaba de cerca. Una pausa demasiado larga antes de decidir. Una respuesta que llegaba con menos convicción. Una mirada que permanecía más tiempo de lo habitual en la distancia. La mente del rey seguía siendo brillante. Pero la unidad interior comenzaba a fracturarse. El conocimiento permanecía. La alineación se debilitaba. Una noche lo encontré en la terraza donde tantas veces había contemplado Jerusalén. El viento movía suavemente las antorchas. La ciudad dormía bajo un cielo despejado. Salomón apoyaba ambas manos sobre la baranda de piedra. ¿Sabes cuál es el peso más difícil de llevar?, preguntó sin mirarme. Esperó un momento. No es el poder. Su voz era tranquila. Es la memoria. Guardó silencio. Recordar con claridad lo que uno mismo enseñó. La frase quedó suspendida entre nosotros, y ver cómo uno comienza a vivir un poco más lejos de ello. No había amargura en sus palabras, había reconocimiento. Comprendí entonces que el conflicto más profundo del rey no estaba en su reino, estaba dentro de él. La sabiduría no lo había abandonado, seguía allí, pero ahora coexistía con decisiones que ya no nacían completamente de ella. El rey conocía el camino, pero no siempre caminaba dentro de él. Ese conocimiento no lo liberaba del conflicto, lo hacía más consciente de él, porque cuando la ignorancia se equivoca, puede aprender. Pero cuando la sabiduría se desvía, se convierte en testigo de su propia contradicción. Con el tiempo comprendí algo que pocos hombres poderosos reconocen. El poder puede sostener un reino dividido, pero no puede reconciliar un corazón dividido. La autoridad externa puede permanecer intacta, las instituciones pueden continuar funcionando, el reino puede seguir prosperando, pero si el corazón pierde su unidad, algo esencial comienza a deteriorarse lentamente. El trono permanece, el hombre que lo ocupa comienza a fragmentarse, y cuando esa fragmentación avanza lo suficiente, las decisiones dejan de nacer de una sola fuente, nacen de varias, algunas sabias, otras convenientes, otras silenciosamente justificadas. El resultado no es caos inmediato, es incoherencia gradual, y la incoherencia con el tiempo termina reclamando su precio. Capítulo 19. El precio de los fundamentos olvidados. Los cambios no aparecieron de inmediato. El reino seguía siendo fuerte. Las caravanas continuaban llegando. Los mercados permanecían llenos. Las ciudades vecinas seguían enviando embajadores con presentes y palabras cuidadosas. A los ojos de la mayoría, nada parecía amenazar la estabilidad del trono. Pero los fundamentos no se miden por lo que ocurre hoy. Se miden por lo que han comenzado a permitir. Las decisiones del rey, tomadas a lo largo de los años, habían abierto puertas que antes permanecían cerradas. Nuevas alianzas, nuevas costumbres, nuevas influencias que lentamente comenzaban a mezclarse con la vida del reino. Al principio parecían cambios pequeños, ajustes necesarios, adaptaciones prudentes, pero cada apertura trae consigo una dirección. Una tarde escuché a dos hombres discutir en el mercado. No hablaban del rey, hablaban del futuro. El reino es más grande que nunca, decía uno. Nunca hemos tenido tanta riqueza ni tanta influencia. El otro negó con la cabeza. La grandeza no siempre anuncia estabilidad. A veces anuncia la prueba que aún no hemos visto. Aquella conversación permaneció conmigo. Con el tiempo comencé a notar señales que antes no existían. Costumbres extranjeras que ganaban espacio en los patios del palacio. Consejeros nuevos cuya lealtad era más política que espiritual. Decisiones que buscaban mantener el equilibrio del reino, pero que ya no nacían del mismo fundamento que había guiado los primeros años del reinado. No eran errores escandalosos, eran desviaciones acumuladas. Las estructuras del reino seguían en pie, pero el espíritu que las había levantado comenzaba a diluirse. Ese es el precio silencioso de los fundamentos olvidados. Los hombres suelen pensar que los errores del poder se manifiestan de inmediato, pero la realidad rara vez funciona así.
Las consecuencias profundas no aparecen como tormentas repentinas, aparecen como corrientes lentas que cambian el curso de un río. Un fundamento debilitado no derrumba el edificio en el mismo momento, pero comienza a alterar la dirección de todo lo que se construirá encima. Por eso la sabiduría protege los fundamentos con tanto cuidado, porque una vez que comienzan a moverse, todo lo que depende de ellos comienza a cambiar también. El trono seguía firme, el reino seguía funcionando, pero el futuro ya estaba siendo moldeado por decisiones que pocos recordaban cuando habían sido tomadas. Y lo que una generación permite en silencio termina convirtiéndose en la realidad que la siguiente deberá enfrentar. Capítulo 20. El eco de las decisiones. Las decisiones del rey rara vez terminaban el día en que eran pronunciadas. Un decreto podía resolverse en una sala, un acuerdo podía firmarse en una tarde, un juicio podía cerrar un conflicto en pocas palabras, pero lo que nacía en ese momento comenzaba a vivir una vida propia. Las decisiones tienen eco, viajan, se multiplican, se transforman en acciones que otros ejecutan, en hábitos que otros adoptan, en caminos que generaciones futuras recorrerán sin conocer su origen. Una tarde caminé por las calles de Jerusalén mientras el mercado se preparaba para cerrar. Los comerciantes recogían sus mercancías. Los niños corrían entre los puestos vacíos. Las lámparas comenzaban a encenderse una por una. Todo parecía ordinario. Sin embargo, cada una de aquellas escenas existía porque alguien, en algún momento, había tomado una decisión. Un camino construido, un mercado autorizado, una ruta comercial abierta. El presente era el resultado acumulado de elecciones pasadas. Comprendí entonces algo que rara vez se percibe mientras el poder aún está en manos de quien decide. El momento de la decisión es breve. Su influencia no lo es. Una decisión puede durar generaciones. Las decisiones sabias producen orden que se extiende más allá del tiempo del gobernante. Las decisiones imprudentes hacen lo mismo, solo que su eco es distinto. Con los años observé cómo ciertas decisiones tomadas en los primeros años del reinado seguían produciendo fruto. Alianzas que habían fortalecido la estabilidad del reino, leyes que habían protegido a los más débiles, estructuras que habían permitido prosperidad duradera. Pero también vi algo más. Decisiones posteriores comenzaban a producir ecos distintos, influencias que antes no existían, tensiones que lentamente se acumulaban. Pequeños cambios que parecían insignificantes cuando comenzaron, pero que ahora alteraban la dirección de la vida del reino. Las decisiones no mueren, se transforman en circunstancias, y esas circunstancias se convierten en el mundo que otros habitarán. Por eso la sabiduría mide cada elección con cuidado, no solo por su efecto inmediato, sino por el eco que producirá cuando el que decide ya no esté presente para escucharlo. Un rey puede abandonar el trono, pero las decisiones que tomó permanecen gobernando. Algunas sostienen el orden, otras lo desafían, y todas continúan hablando mucho después de que la voz que las pronunció ha guardado silencio. Capítulo 21. El juicio del tiempo. Los hombres suelen juzgar con rapidez. Un éxito inmediato se celebra como sabiduría. Una dificultad temprana se interpreta como error. Pero el tiempo no comparte esa prisa. El tiempo observa. Permite que las decisiones se desplieguen. Permite que las consecuencias maduren. Permite que aquello que parecía correcto revele su verdadera dirección. Con los años comprendí que muchos actos del rey solo podían entenderse después de haber pasado suficiente tiempo. Algunas decisiones que parecían arriesgadas en su momento produjeron estabilidad duradera. Otras, que habían sido celebradas por su beneficio inmediato, comenzaron lentamente a revelar tensiones que nadie había previsto. El tiempo no se impresiona con el momento, examina el resultado. Una tarde encontré al rey revisando antiguos registros del reino. No buscaba nuevas estrategias, buscaba memoria. Pergamino tras pergamino mostraba decisiones tomadas muchos años atrás, tratados firmados, leyes establecidas, acuerdos sellados con palabras solemnes. Salomón observaba aquellos registros con una atención distinta a la que había mostrado cuando los había pronunciado por primera vez. En aquel momento habían sido decisiones, ahora eran historia. Cuando decides, dijo sin levantar la vista, solo ves el primer paso. Pasó lentamente a otro pergamino. El tiempo ve el camino completo, guardó silencio. Por eso el tiempo es un juez más sabio que los hombres. Comprendí entonces que el poder da la ilusión de control. El gobernante decide.
Los decretos se pronuncian, las órdenes se ejecutan, pero lo que ocurre después ya no pertenece completamente al que decidió. Las decisiones entran en el mundo y el mundo comienza a responder. Las personas reaccionan, las circunstancias cambian, las generaciones heredan consecuencias que nadie anticipó por completo. El tiempo observa todo ese proceso, no con prisa, no con emoción, simplemente permite que la verdad se revele. Por eso algunas decisiones que parecían brillantes terminan mostrando su fragilidad, y otras que parecían humildes o incluso insignificantes terminan sosteniendo generaciones enteras. El tiempo no juzga palabras, juzga frutos. Un gobernante puede convencer a los hombres por un tiempo, puede impresionar a las multitudes, puede sostener reputación durante años, pero el tiempo examina algo más profundo. Examina si las decisiones nacieron de verdad o de conveniencia, si nacieron de sabiduría o de ambición, si nacieron de claridad o de miedo. Tarde o temprano el tiempo revela la raíz, y cuando lo hace, ya no importa lo que el hombre dijo sobre sus decisiones, importa lo que esas decisiones produjeron. El juicio del tiempo no puede evitarse, solo puede esperarse. Capítulo 22. El corazón que recuerda. Llega un momento en la vida de todo hombre en que el pasado deja de ser historia y comienza a convertirse en memoria. La historia registra los hechos. La memoria revela su significado. Con los años vi al rey volver con frecuencia a lugares donde antes había tomado decisiones importantes. No siempre lo hacía con palabras, a veces simplemente permanecía allí, observando, recordando. Una tarde lo encontré en el patio exterior del templo, el mismo lugar donde años atrás había elevado su oración pidiendo sabiduría. El patio estaba casi vacío. Solo algunas lámparas comenzaban a encenderse cuando el sol descendía detrás de las murallas de la ciudad. Salomón permanecía de pie en silencio. No parecía buscar algo. Parecía escuchar algo que solo existía en su recuerdo. Es extraño, dijo finalmente, cómo el corazón guarda los momentos que cambiaron una vida. Se inclinó ligeramente hacia la piedra del patio. En su momento parecen solo decisiones. Guardó silencio. Pero con el tiempo uno descubre que eran direcciones. Comprendí entonces que la memoria no funciona como un archivo ordenado. El corazón no recuerda todo, recuerda lo que pesó, las decisiones que definieron un camino, las palabras que cambiaron un destino, los momentos en que la claridad estuvo presente o fue ignorada. Los años no borran esas cosas, las vuelven más nítidas, el tiempo elimina el ruido. Deja solo lo esencial. Por eso el hombre que llega al final de su vida rara vez se detiene en los detalles que antes parecían importantes. No recuerda cada negociación, no recuerda cada triunfo, recuerda los momentos en que su corazón supo algo con claridad, y recuerda si obedeció esa claridad o si la dejó pasar. La memoria del corazón no juzga con dureza, pero tampoco miente. Revela con serenidad lo que realmente ocurrió. Las excusas que parecían convincentes en su momento pierden fuerza cuando el tiempo las contempla desde la distancia. La memoria no necesita condenar, solo necesita recordar. Porque recordar con honestidad es una forma de sabiduría que solo llega con los años. El corazón no guarda la vida como una lista de acontecimientos, la guarda como un mapa donde cada decisión dejó una dirección. Y cuando el hombre lo observa al final del camino, puede ver con claridad hacia dónde los llevaron los caminos que eligió. Capítulo 23. La sabiduría que sobrevive al rey. Los hombres suelen asociar la sabiduría con quienes la pronuncian. Creen que pertenece al que la enseña, al que la escribe, al que la gobierna. Pero con los años comprendí algo distinto. La sabiduría no pertenece al hombre. El hombre pertenece a la sabiduría solo por un tiempo. Una tarde encontré al rey revisando antiguos pergaminos en la cámara de los archivos. Algunos contenían decretos reales. Otros registraban tratados firmados con reinos lejanos. Pero entre ellos también había proverbios escritos años atrás, cuando la claridad de su mente parecía inagotable. Salomón leyó uno de ellos en silencio. Luego sonrió levemente. Es curioso, dijo. Pasó la mano sobre el pergamino. Estas palabras parecen más sabias ahora que cuando las escribí. Guardó silencio un momento. Quizá porque ya no me pertenecen. Comprendí entonces algo que pocos hombres que alcanzan poder llegan a aceptar. La sabiduría no es propiedad, es revelación. Llega, habla, y luego continúa su camino. El hombre que la recibe por un tiempo puede transmitirla, puede escribirla, puede enseñarla,
pero no puede retenerla como posesión personal. Con el paso de los años vi cómo las palabras del rey comenzaban a viajar más lejos que el propio reino. Los mercaderes repetían sus proverbios en mercados distantes. Los escribas copiaban sus enseñanzas en pergaminos que cruzaban fronteras. Hombres que nunca habían visto Jerusalén hablaban de la sabiduría del rey de Israel. El hombre envejecía, las palabras permanecían. Comprendí entonces que la vida del sabio no se mide únicamente por lo que logró durante su reinado. Se mide por lo que continúa hablando cuando su voz ya no está presente. Los tronos pasan, las coronas cambian de cabeza, los imperios se levantan y se desvanecen, pero una palabra verdadera puede cruzar generaciones, puede atravesar siglos, puede seguir iluminando a hombres que nunca conocerán al que la pronunció. Por eso la sabiduría verdadera no busca gloria personal. Sabe que su destino no es permanecer en el hombre que la recibió. Su destino es continuar viajando. El rey puede desaparecer, el reino puede cambiar, pero si la sabiduría fue verdadera, encontrará nuevos oídos y seguirá hablando. Capítulo 24. El peso del legado. Los hombres hablan mucho del poder mientras lo poseen. Hablan de conquistas, hablan de logros, hablan de lo que han construido con sus propias manos. Pero con los años comprendí que el verdadero peso de una vida no se mide en el momento de su mayor éxito. Se mide después, cuando el hombre ya no está presente para sostener lo que levantó. Un día acompañé al rey mientras caminaba por los corredores del palacio. Las paredes estaban cubiertas de relieves que celebraban los logros del reino. Escenas de construcción, tratados firmados, delegaciones extranjeras inclinándose ante el trono de Israel. Todo hablaba de grandeza. Sin embargo, Salomón observaba aquellas imágenes con una expresión distinta a la que había tenido cuando esos acontecimientos ocurrieron. No había orgullo, había evaluación. Todo lo que un hombre levanta, dijo lentamente, termina quedando en manos de otros. Se detuvo frente a una de las columnas del gran patio. Eso incluye el significado de su vida. Guardó silencio. El legado no pertenece al que lo deja, pertenece a los que vendrán después. Comprendí entonces algo que pocos hombres poderosos consideran mientras aún gobiernan. El legado no es lo que un hombre dice sobre sí mismo, es lo que la historia dirá cuando él ya no esté presente para explicarse. Las generaciones futuras no vivirán dentro de sus intenciones, vivirán dentro de sus consecuencias. Las obras pueden impresionar a quienes las ven por primera vez. Pero el tiempo examina algo distinto. Examina si esas obras produjeron orden o confusión, sabiduría o imitación, estabilidad o fractura. El legado no se forma solo con las grandes decisiones, se forma con la dirección constante del corazón. Cada elección deja una huella. Cada concesión modifica la dirección. Cada acto de claridad fortalece el fundamento sobre el cual otros construirán. Por eso el legado pesa, no solo sobre el hombre que lo deja, sino sobre todos aquellos que heredarán su resultado. Un gobernante puede disfrutar del poder durante su vida, pero el legado permanece mucho después de que el poder ha terminado. Y ese legado hablará de la sabiduría que fue honrada, o de la claridad que fue ignorada. Hablará de las decisiones que sostuvieron generaciones, o de aquellas que sembraron tensiones que otros deberán resolver. El hombre no controla completamente lo que el futuro dirá sobre él, pero sí controla la dirección de las decisiones que dejará atrás, y en esa dirección comienza a formarse el legado que el tiempo terminará revelando. Capítulo 25. La advertencia de la historia. Las generaciones cambian. Los rostros que llenan las plazas de una ciudad no son los mismos que estuvieron allí décadas antes. Los niños crecen, los ancianos desaparecen. Los nombres que una vez dominaron las conversaciones comienzan lentamente a olvidarse. Pero la historia permanece, no como un registro frío de acontecimientos, permanece como advertencia. Con los años comprendí que la historia no conserva la vida de los hombres para celebrarla únicamente, la conserva para examinarla, para que quienes vengan después puedan mirar hacia atrás y comprender algo que solo el tiempo revela con claridad. Una tarde un joven escriba me pidió que le mostrara algunos de los registros antiguos del reino. Había escuchado hablar del reinado de Salomón y quería entender cómo un hombre podía gobernar con tanta sabiduría. Abrí para él varios pergaminos. Allí estaban las decisiones tempranas del rey, las leyes que habían protegido a los débiles,
los juicios que habían restaurado el orden, las palabras que habían iluminado a muchos. El joven leía con admiración evidente. «Fue un gran rey», dijo finalmente. Cerré lentamente uno de los pergaminos. «Sí», respondí. Guardé silencio antes de continuar. Pero la historia no solo conserva su sabiduría. Le mostré otros registros, decisiones posteriores, alianzas más complejas, concesiones que habían abierto caminos nuevos para el reino. El joven frunció el ceño. «No entiendo», dijo. «¿Por qué la historia guarda también esto?» Lo miré. «Porque la historia no existe para proteger la reputación de los hombres. Existe para proteger la verdad». Guardó silencio. Comprendí entonces algo que solo se vuelve evidente cuando los años han pasado. La historia no convierte a los hombres en héroes perfectos, ni en villanos absolutos. Revela algo más real. Revela vidas humanas. Vidas donde la sabiduría puede coexistir con la debilidad. Donde la claridad puede perderse por momentos. Donde las decisiones más brillantes pueden convivir con concesiones que el tiempo terminará exponiendo. La historia no busca condenar, busca enseñar. Por eso conserva tanto la luz como la sombra, porque los hombres que vendrán después necesitan ambas. Necesitan ver la sabiduría para aprenderla, y necesitan ver el error para reconocerlo cuando aparezca en sus propias vidas. La historia es una advertencia para quienes están dispuestos a escucharla. No habla con prisa, habla con paciencia. Pero cuando alguien se detiene a escucharla con honestidad, puede descubrir algo que ningún maestro puede enseñar con palabras. Que la vida de un hombre, incluso la de un rey sabio, puede convertirse en lección para generaciones, y que esa lección solo tiene valor si quienes la observan están dispuestos a aprender de ella. Capítulo 26. El trono vacío. Llega un día en que todo trono queda vacío. No importa cuán fuerte haya sido el reino. No importa cuán extensa haya sido la influencia. No importa cuántas decisiones hayan moldeado la vida de un pueblo. El trono siempre sobrevive al hombre que lo ocupa. Con los años observé cómo muchos hombres hablaban del poder como si fuera permanente. Los reyes gobernaban, los ejércitos marchaban, las ciudades se levantaban bajo órdenes pronunciadas desde un asiento elevado sobre los demás. Pero el trono no pertenece al rey. El rey pertenece al tiempo. Una mañana caminé por el gran salón donde tantas veces había visto a Salomón juzgar disputas, recibir embajadores y pronunciar decisiones que cambiaban el rumbo del reino. El salón estaba vacío. La luz entraba por las ventanas altas y caía sobre el asiento donde el rey solía sentarse. Nadie ocupaba el trono. Las voces que antes llenaban la sala habían desaparecido. Solo quedaba el espacio. Me detuve frente al asiento real y comprendí algo que no se percibe mientras el poder está activo. El trono nunca fue el centro de la autoridad. El centro siempre fue el corazón del hombre que lo ocupaba. Cuando ese corazón estaba alineado con la sabiduría, el trono se convertía en instrumento de justicia. Cuando ese corazón se desviaba, el trono amplificaba esa desviación. Pero el trono en sí mismo permanece neutral. No tiene voluntad, no tiene intención. Es solo una estructura esperando al próximo hombre que lo ocupará. Por eso la historia de los reyes no se mide por cuánto tiempo sostuvieron el poder. Se mide por la dirección que dieron al trono mientras lo ocuparon. El poder siempre cambia de manos. Las generaciones se suceden. Los nombres que una vez fueron pronunciados con reverencia comienzan lentamente a desaparecer de la memoria de los hombres. Pero el trono sigue allí, esperando, recordando silenciosamente las decisiones de quienes lo ocuparon antes. Por eso la sabiduría verdadera no se obsesiona con el poder. Sabe que el poder es temporal. Lo que importa no es cuánto tiempo un hombre se sienta en el trono. Importa qué clase de decisiones nacen de su corazón mientras lo ocupa. Porque cuando el hombre desaparece, lo único que queda hablando en el silencio del trono es la dirección que dejó detrás. Capítulo 27. El sello del rey. Después de que el rey fue sepultado, regresé una vez más a la terraza donde tantas veces lo había visto permanecer en silencio. Era de noche. Las estrellas cubrían Jerusalén como un manto tranquilo. El viento apenas rozaba las piedras del palacio. La ciudad dormía bajo la misma quietud que tantas veces había acompañado las reflexiones del rey. No había guardias, no había consejeros, no había músicos anunciando la llegada de delegaciones extranjeras. No había voz real convocando juicios ni pronunciando decretos. El trono había quedado atrás. Sin embargo, el lugar no estaba vacío.
Algo permanecía allí, una densidad silenciosa, como si los años de contemplación, de decisiones y de búsqueda hubieran dejado una presencia que no dependía de la voz del rey para seguir existiendo. Me senté donde tantas veces lo había visto de pie. No dije palabra. No había nada que decir. Con el paso del tiempo comprendí algo que ningún registro del reino podía contener por completo. El último acto de autoridad de un rey no es un decreto. Es la forma en que su vida permanece hablando cuando ya no está presente para explicarla. Las palabras del rey habían sido muchas. Habían enseñado, habían advertido, habían ordenado la vida del reino durante años. Pero ahora las palabras habían terminado. Lo que quedaba era otra cosa. Un peso, una gravedad silenciosa. La vida entera de Salomón se había convertido en una enseñanza que ya no necesitaba ser pronunciada, porque la autoridad más profunda no se afirma con discursos, se revela en lo que permanece cuando el hombre ha desaparecido. Al amanecer descendí a la cámara de los archivos. Tomé el último rollo de pergamino, aquel que había quedado sin título, y escribí solo 2 palabras en su encabezado, Silentium Regis. Luego cerré el rollo. No añadí explicación. Algunas cosas pierden fuerza cuando se intentan explicar. Apagué la lámpara, el cuarto quedó en penumbra, y el libro quedó completo. Cuando la última palabra se pronuncia, cuando el mandato final se disuelve y el trono queda vacío, permanece el silencio. No el silencio de la ausencia, el silencio de la autoridad cumplida. Ese silencio regio que sobrevive a las coronas, resiste a los imperios y continúa hablando mucho después de que las voces humanas han callado. Salomón no dejó al mundo un decreto final, dejó algo más pesado, una comprensión, una gravedad de sabiduría que ninguna proclamación a proclamación podía mejorar. El mayor poder no se anuncia, no persuade, no se defiende, no compite, simplemente es. Y cuando el hombre que lo sostuvo desaparece, ese poder permanece como un silencio que sigue gobernando. Epílogo. El trono del silencio. Después de que el rey fue sepultado, regresé una vez más a la terraza donde tantas veces lo había visto permanecer en silencio. Era de noche, las estrellas cubrían Jerusalén. El viento apenas rozaba las piedras del palacio. No había guardias, no había consejeros, no había músicos anunciando delegaciones extranjeras. La voz del rey ya no convocaba, no decretaba, no juzgaba. Sin embargo, el lugar no estaba vacío. Algo permanecía allí. No una presencia visible, sino una densidad silenciosa, como si los años de contemplación, de decisiones y de búsqueda hubieran dejado una gravedad que no dependía ya de la voz del rey para continuar existiendo. Me senté donde él solía permanecer de pie. No dije palabra. No había nada que decir. Y comprendí que el último acto de autoridad de un rey no es un mandato, sino la forma en que su vida continúa hablando cuando él ya no está presente para explicarla. Las palabras del rey habían sido muchas, habían enseñado, habían advertido, habían ordenado la vida del reino durante años. Pero ahora las palabras habían terminado. Lo que quedaba era otra cosa, un peso, una comprensión. La vida entera de Salomón se había convertido en una enseñanza que ya no necesitaba ser pronunciada, porque la autoridad más profunda no se afirma con discursos, se revela en lo que permanece cuando el hombre ha desaparecido. Al amanecer descendí a la cámara de los archivos. Tomé el último rollo, aquel que había quedado sin título, y escribí solo 2 palabras en su encabezado, Silentium Regis. Luego lo cerré. No añadí explicación. Algunas cosas pierden fuerza cuando se explican. Apagué la lámpara. El cuarto quedó en penumbra. Y el libro quedó completo. Cuando la última palabra se pronuncia, cuando la orden final se disuelve y el trono queda vacío, permanece el silencio. No el silencio de la ausencia, sino el silencio de la autoridad cumplida. Ese silencio regio que sobrevive a las coronas, resiste a los imperios y continúa hablando mucho después de que la voz humana ha terminado. El mayor poder no se anuncia, no persuade, no se defiende, no compite, simplemente es. Y cuando el hombre que lo sostuvo desaparece, ese poder permanece como un silencio que sigue gobernando.